Ha llegado el momento de hablar acerca de las dos ecuaciones relativistas principales. Una es la dilatación temporal y la otra es la contracción de longitud, o también llamada contracción Lorentz. Hasta aquí nos quedamos la última vez en este tema. Conversamos un poquito de los postulados de la relatividad general, de la relatividad especial, y vimos que la velocidad de la luz es indistinta para cualquier observador. Vamos a hablar ahora de estas dos ecuaciones. Ambas nos dicen lo siguiente, o dan esta idea. Tanto el tiempo como las longitudes o las distancias no van a ser absolutas. Es decir, una persona puede medir un tiempo de una manera y otra persona puede medir el tiempo de otra manera. Eso es lo interesante. Sin embargo, estas ecuaciones empiezan a funcionar cuando tenemos este principio. Cuando nos acercamos a movimientos cercanos a la velocidad de la luz. Esta es la clave. En la vida real, en nuestro mundo, no alcanzamos esas velocidades. Los seres humanos no podemos alcanzar esas velocidades tan fáciles, nunca se ha hecho, debido a la cantidad extrema de energía que se requiere. Sin embargo, a estas velocidades sí existen estos fenómenos, la dilatación temporal y la contracción longitudinal. Vamos a empezar hablando de esta que está aquí, dilatación temporal. Dice su definición, mientras más nos acerquemos a la velocidad de la luz, el tiempo se va a dilatar para un observador. Y vamos a plantear una situación que puede ser un poquito complicada de entender, pero vamos a explicarla de la manera más sencilla posible. Vamos a ver a qué situación nos referimos. Vamos a dibujar un vagón de tren. Un vagón de tren. A ver. Ahí está. Tenemos nosotros un vagón de tren y vamos a situar a dos personas. Bueno, vamos a dibujarlo bien el vagón de tren. Aquí está nuestro tren, ¿verdad? Entonces vamos a situar a dos personas, dos observadores. Tenemos a nuestro observador A, o vamos a llamarlo mejor para este ejercicio, vamos a llamarlo observador O. Vamos a llamarlo a él el observador O. Y tenemos afuera a otro observador, uno dentro del tren y otro fuera del tren. Vamos a llamarlo a este observador O', ¿verdad? Vamos a nosotros utilizar en el tren lo que se conoce como un reloj de luz. ¿Qué es un reloj de luz? En pocas palabras, un reloj de luz es un fotón, es una partícula, como si fuese un rayito de luz, por así decirlo, como una pelotita de luz. Esta va a ir hacia arriba y cuando llegue aquí arriba se escuchará un timbre, por así decirlo. Cada vez que toque un borde, eso es un segundo. Eso es un reloj de luz. Cada vez que rebota en un extremo, consta de un segundo. Ejemplo, cuando ya haya llegado aquí arriba, habrá pasado un segundo. Cuando llegue acá, habrán pasado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Se le llama reloj de luz porque podemos medir el tiempo en segundos con un fotón de luz. Entonces tenemos ya por así decirlo, el escenario ya casi planteado. Tenemos nuestro escenario prácticamente ya planteado. Ok, vamos a ver lo que está pasando. Entonces, como ya les dije, este fotón va a ir así, arriba, abajo. Como es un fotón de luz, este fotón viaja a la velocidad de la luz. Tenemos un valor. Este fotón va a viajar rápido a la velocidad de la luz. Sube, baja, sube y baja cada segundo, ¿verdad? Ok, todo esto a la velocidad de la luz.
Sigue y sigue y sigue. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ok. Tenemos también la velocidad del vagón, porque estamos en un vagón que se está moviendo. Vamos a llamarla a este simplemente la velocidad del vagón. Entonces tenemos dos datos. Uno que es la velocidad del fotón, la velocidad con la que sube y baja para marcar el tiempo. Y otra, la velocidad con la que el vagón está viajando. Ok, entonces viene la pregunta. Nosotros voy a borrar esto que está aquí. Solo esto que está aquí. Y nosotros nos queremos preguntar lo siguiente. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esta distancia? Vamos a primero querer descubrir cuánto es esa distancia. Por así decirlo, la altura del tren. Vamos a llamarla así. Ok. Esto es bastante sencillo en realidad. Esto es bastante sencillo. Yo sé que este se mueve a la velocidad de la luz, AC. Y yo sé que esto se demora un segundo. Un segundo. Vamos a decir que esto se demora un tiempo sub cero. Tiempo cero porque es el tiempo que se demora de ir de un lado a otro. Vamos a recordar esta fórmula que es de las más elementales de la física. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ok, quiero saber la distancia, así que yo despejo esta distancia. Distancia vendría a ser velocidad por tiempo. Ok, ¿qué velocidad tiene el fotón? La velocidad de la luz. ¿Con qué tiempo? Vamos a llamarle tiempo sub cero. Tiempo sub cero. ¿Por qué le decimos tiempo sub cero? Porque es el tiempo que el observador 1 estará visualizando. El observador 1 o el observador 0 es el que va a medir el tiempo. ¿Ok? Él mide el tiempo que se mueve este fotón de arriba para abajo. Este tiempo lo mide él. Por así decirlo, va contando cuántos segundos se va moviendo. Porque está dentro del vagón. Está adentro del vagón. Por eso lo llamamos tiempo sub cero. O tiempo sub O. El tiempo que mide el observador O. Entonces tenemos el primer valor. La distancia sería igual a esto que está aquí. Sería igual a la velocidad de la luz por el tiempo que mida este observador. Estamos hablando de que él está dentro del vagón y él ve cómo este fotón sube y baja y sube y baja y sube y baja. Él mide el tiempo que quiera. Y con la velocidad de la luz y con esta fórmula puede encontrar qué tan alto es el vagón del tren, por así decirlo. Ok, tenemos ese primer dato. Como esto es una distancia que va para arriba, vamos a colocarla por aquí. Vamos a colocarla aquí. Esta vendría a ser esto que está aquí. Va hacia arriba, ¿sí o no? Porque un vagón es la altura que está aquí. Este de aquí vendría a ser la distancia que recorre el fotón, que como vimos es igual a la velocidad de la luz por el tiempo sub cero. Ok, eso es lo primero. Esto, como les he dicho, requiere mucha imaginación para entender. Repito, el observador, estamos ahorita solo con el observador O, no le paro bola aún a este de aquí. Él está viendo cómo un fotón rebota arriba y abajo. Si quisiera calcular la altura del vagón, utiliza esta fórmula. Solo que en vez de velocidad, utiliza la velocidad de la luz, que es a la que viaja el fotón. Y el tiempo es el tiempo que él mide. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, el que él quiera. Con este tiempo. ¿Ok? Y como el vagón, esto es una altura, lo ponemos así vertical. Ya les explicaré para qué es esto. Vamos ahora a ver lo siguiente. Siguiente aspecto que quiero saber. Y para ello voy a copiar este dibujo y lo voy a duplicar aquí abajo. Ok. Olvidémonos un rato del fotón y todo lo relacionado al fotón. Dejemos aquí el reloj de luz, dejémoslo aquí. Pero ya no vamos a ver nada del fotón. Ahora quiero ver otra cosa.
¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente caso, o lo siguiente que yo quiero saber. Ahora vamos a ir con el observador que está afuera, o sub-0. ¿Qué ha pasado? No es que se me duplicaron los vagones. Ahora voy a tener un vagón, por así decirlo, esto me representa un vagón al inicio, mejor dicho, al inicio y después de un ratito, vamos a llamarlo y después. Digamos que este observador o sub-0 mide en su reloj un tiempo determinado. No sé cuánto es, voy a llamarle tiempo prima. T prima. Este es el tiempo que ha pasado desde que el vagón está aquí hasta que se ha movido un poquito. En pocas palabras, el vagón ha hecho esto. El vagón se movió hasta llegar acá. El vagón se movió hasta llegar acá. En un tiempo determinado. ¿Cuánto es ese tiempo? No lo sé. No lo sé. Por eso lo llamo T'. Claro, el que está dentro no podría ver eso porque él está dentro del vagón. Eso lo mide el que está afuera. El que está afuera mide, ok, vamos, supongamos un ejemplo. En 3 segundos se movió 40 metros. Eso es lo que él quiero ver ahora. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora vamos a enfocarnos en lo siguiente. La distancia que recorrió el vagón en este tiempo determinado. Vamos despacio. Ahora quiero saber qué distancia recorrió en un tiempo determinado que lo mide el segundo observador. Ok. También es fácil de ver. Utilizamos la misma fórmula de antes. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Quiero saber qué distancia se movió el tren. Por lo tanto, distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es la velocidad del vagón, porque el vagón se mueve a una velocidad. Y el tiempo es el tiempo que mide el observador O'. T', perdón. Y este vendría a ser la distancia que recorrió. ¿Cuánto se movió el tren? ¿En cuánto tiempo? El tiempo que mide el observador O'. Ok. Como esto es una distancia horizontal, yo la puedo colocar aquí. Es una distancia horizontal, la voy a colocar aquí. ¿Por qué no? La voy a colocar aquí. Y esta línea horizontal vendría a ser la distancia que se mueve el tren. Habíamos dicho que esta es la que se mueve el fotón de arriba a abajo. Esta de aquí. Pero ahora quiero ver esta. La distancia que se mueve el vagón. Que como ya vimos es la velocidad del vagón por el tiempo que mide el observador que está afuera. Ok. Entonces ya tenemos claro eso. Ahora sí, vamos a la parte más importante o la parte medular de este escenario. Y es regresar con el fotón. ¿Ok? Y aquí entra la relatividad. Ya vimos, relatividad significa que dos observadores no verán lo mismo y no percibirán lo mismo. Y es que va a suceder esto. Por geometría y por movimiento, el observador que está adentro va a ver que el fotón sube de arriba hacia abajo. Va a ver eso. Él va a ver eso. Va a ver esto. Va a ver esto. Él ve esto. Voy a borrar esto que está aquí un segundito. Esto solo está de aquí. Pero, ¿qué es lo que vería el observador que está afuera? El observador que está afuera. Mientras el vagón está en movimiento, claro está. Todo esto es mientras el vagón está en movimiento. ¿Qué es lo que vería? ¿Vería que este se está moviendo arriba? La respuesta es no. Si yo estuviese afuera, yo no vería que el fotón va arriba. Yo no vería esto.
yo vería lo siguiente. Y esto es un poco extraño, pero ya me van a entender por qué. Vería que el fotón sube y de ahí baja en diagonal hasta acá y de ahí sube nuevamente y sigue en diagonal hasta el otro segundo, por así decirlo. Esto es bastante raro de entender, pero recuerden que el vagón se está moviendo y el fotón se está moviendo más rápido que el vagón porque el fotón está viajando a la velocidad de la luz. Dado que esto se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz, cuando llegue arriba y cuando quiera volver abajo, esto ya no estará. Se habrá movido hasta acá. Y por eso forma esta trayectoria un poco rara. Se mueve así. El observador que está afuera vería eso. No vería que esto va arriba abajo, vería cómo se mueve así. En diagonal. Es bien extraño, pero es lo que pasa. El que está adentro siempre vería esto porque vería cómo el fotón solo sube y baja, el fotón, solo sube y baja. Pero el que está afuera no vería eso, vería algo totalmente diferente. Vería esto que hemos dicho. Vería cómo el fotón sube y de ahí se mueve hacia el otro momento y así sucesivamente. Es bastante raro, bastante raro. Pero esa es la relatividad. Entonces yo quisiese calcular esta distancia. Quiero calcular ahora esta distancia inclinada. Quiero calcular esta distancia. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Seguimos con esta misma fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Solo que ahora sería la velocidad de la luz. Bueno, decimos que distancia es igual a velocidad por tiempo despejada. ¿La velocidad de quién? La velocidad de la luz porque es un fotón. Pero ¿el tiempo de quién? El tiempo del observador de afuera, T'. Ya no estamos trabajando con el que está aquí. Ahora lo está viendo el de afuera, repito. Este movimiento como en zigzag no lo ve el observador O. El observador O siempre va a ver el movimiento de arriba hacia abajo, siempre. El que está afuera es el que mira el movimiento zigzagueando. Y yo quiero calcular, esta es la distancia que estaría viendo el observador O. Y se calcula de la siguiente manera. C por el tiempo que observa el observador O. Y como ustedes pueden ver, esto es una línea diagonal. Así que es una línea diagonal que se forma entre estos dos. Que ya hemos visto qué cosas cada cual. Y esto es igual a C por T'. Como les dije, esto puede ser mucho. Y esto es bastante complejo de analizar. Bastante complejo, pero requiere su toque de imaginación. Vamos a recapitular qué es este triángulo, porque este triángulo resume bien lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que está aquí en amarillo representa, voy a anotarlo, la distancia vertical que recorre el fotón. Hacia arriba y hacia abajo. Es decir, la que ve el observador O. Está compuesta de dos cosas, la velocidad de la luz, como ven ustedes, y el tiempo que mide O. El tiempo que mide el de aquí. El de afuera no le paramos bola para nada aún. Entonces esto representa este primer lado, o este primer cateto de esta triángulo. Hablemos ahora del segundo lado que vemos acá. Esto, bueno, antes de seguir, aquí hay que notar distancia vertical que recorre el fotón vista por el observador O, el de adentro. La de aquí arriba es la distancia horizontal que recorre el vagón del tren, vista por O', es decir,
el que está afuera. Y esto es igual a la velocidad del vagón por el tiempo que mida el observador que está afuera. Solo voy a dejar aquí al ladito esto puesto, solo para que quede claro. T sub 0 es igual a el tiempo que mide el observador O, es decir, el que está adentro. Y T' es igual a el tiempo que mide el observador O', es decir, el que está afuera. Solo para que quede bien claro todo esto. Perdón. Entonces, esta sería la distancia horizontal que recorre el vagón vista por el O', el que está afuera. Y finalmente, este que aquí que lo voy a poner con este colorcito verde, vendría a ser la distancia, vamos a ponerle diagonal, que recorre el fotón vista por O'. Fíjense que O' tiene mucha más importancia en este ejercicio, no, esto no es un ejercicio, esto es un escenario. O', el observador de afuera, tiene más importancia que el observador interno. Hemos armado este triángulo y fíjense que el movimiento relativo se mantiene, mientras que O solo ve cómo esto va hacia arriba y hacia abajo, O' está viendo cómo se mueve en zigzag, en diagonal. Relatividad. Uno ve una cosa y otro ve otra cosa, pero las dos estaban ocurriendo al mismo tiempo. Es cuestión de perspectiva. Este fue el escenario que Albert Einstein utilizó. Es más, lo que yo les estoy explicando es lo que Albert Einstein propuso, un poquito más de tecnicismo, para demostrar la teoría de la relatividad. Él utilizó las matemáticas para demostrar esto. Entonces viene la pregunta. Y aquí está la pregunta del millón. Por eso estamos en dilatación temporal. La pregunta del millón es: T sub 0, el tiempo que mide el observador que está adentro, y T', el tiempo que mide el observador que está afuera, ¿serán iguales? ¿Será que el tiempo es igual para uno y para otro? En teoría sí, el tiempo debe ser igual para todos. Vamos a descubrirlo utilizando el teorema de Pitágoras y este triángulo. Si ustedes se acuerdan, el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. Voy a dibujar un triángulo. El teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. Esta se va a llamar hipotenusa, esta se va a llamar cateto adyacente y este se va a llamar cateto opuesto. El teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, eso es lo que tenemos aquí. Tenemos un triángulo rectángulo. La hipotenusa, el lado diagonal, vendría a ser la distancia diagonal que recorre el fotón vista por O'. Es decir, C por T', todo esto al cuadrado, es igual a estos dos al cuadrado. Como se están sumando, no importa el orden. Vamos a llamarlo BT al cuadrado más CT sub O al cuadrado. ¿Ok? No hemos visto nada nuevo hasta ahora, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero despejar de esta fórmula, quiero despejar esta que está aquí. Quiero despejar T'. Quiero despejar T'. Vamos a hacerlo. Lo primero que hago es poner todo esto del otro lado. Sería CT' al cuadrado más, sería menos, porque esto pasa a restar, menos B T' al cuadrado es igual a CTO
al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? O sea, vamos a despejar esto. Queremos encontrar esto. Bueno, esto sería igual a ponerlo de la siguiente manera. C al cuadrado por t' al cuadrado menos b al cuadrado por t' al cuadrado es igual a c al cuadrado por t sub o al cuadrado. Elevado al cuadrado a cada miembro, como si fuese distributiva, ¿verdad? Saco factor común t'. T' al cuadrado y adentro va c al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a c t o cuadrado cuadrado. Ok, entonces esto que está aquí va a pasar a dividir. T' al cuadrado sería igual a c cuadrado t o cuadrado dividido para c cuadrado menos b cuadrado. Ok, ya estamos cerca, estamos ya cerca de llegar a la fórmula. Finalmente, estos dos términos, como se están multiplicando, yo los voy a separar. Este de un lado, que tendría todo esto, y el otro con sus mismas cosas, por así decirlo. Entonces sería c cuadrado dividido para c cuadrado menos b cuadrado por to sobre c cuadrado menos bo. ¿Verdad? Ok. Haciendo algunas cositas matemáticas, por así decirlo. Bueno, hasta aquí estamos viendo que queremos despejar todo esto. Aquí ya viene un poquito más de resolución matemática, un poquito de fracciones y un poco de cosas que, pensándolo bien, no es tan relevante conocerlo. No estoy bueno, ahorita en realidad estoy demostrando la ecuación. Esto es una demostración, la estoy demostrando, pero no quiero que ustedes la demuestren. Una vez llegamos aquí podemos saltarnos un poco de pasos y llegar a lo que yo realmente quería, que era esto que está aquí. No voy a hacer el proceso intermedio. T' al cuadrado va a ser igual a TO al cuadrado dividido para 1 menos BC al cuadrado. Arreglando todo esto, ustedes verán que llega a esto que está aquí. Y si le saco raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo, esto se va con esto. Y hemos llegado a la fórmula que quería. Aquí arriba, en estos tres puntos, hay un par de pasos más que mejor ni los explico porque no es relevante para el tema. Pero quiero que sepan que esta fórmula, la dilatación temporal, nace de todo este análisis. Albert Einstein lo hizo en su momento, claro, mucho mejor que yo y mucho más bonito. Pero toda esta fórmula nació de este razonamiento matemático. Entonces, esta, niños, es la famosa ecuación de la dilatación temporal. La dilatación temporal. Ahora, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende esto? ¿Verdad? Fíjense, y aquí la clave está en esto que está aquí. B sobre C. Recuerden que B era la velocidad del vagón y C es la velocidad de la luz. Esto solo tiene tres, por así decirlo, tiene solo tres posibilidades. La división de esto es mayor a 1, es igual a 1 o es menor a 1. ¿Ok? Indistintamente el número que sea la velocidad. Recuerden que esa es una constante, 3 por 10 a la 6. La velocidad del tren puede ser cualquiera, pero al dividir estos números solo nos va a dar esta situación.
O es más grande que 1, o es 1, o es menor a 1. Ahora bien, y aquí viene un concepto matemático relacionado al universo. No existe nada que pueda superar la velocidad de la luz. No existe nada. Por lo tanto, B jamás podrá ser más grande que C, ni tampoco ser igual. Por lo tanto, este escenario está descartado. Este escenario está descartado y solo en nuestro universo solo puede existir este escenario. Y aquí existe una explicación hasta matemática de qué es lo que sucede. Haciendo un paréntesis, imaginemos que la velocidad del tren es mayor que la de la luz. Digamos que es 3.1 por 10 a la 6. Y la velocidad del tren es 3 por 10 a la 6. Todo esto al cuadrado y raíz. Enfoquémonos solo en el denominador. Hagamos esta división que está aquí. 3.1 por 10 a la 6 dividido por 3 por 10 a la 6. Estos 10 a la 6 se pueden ir, el de arriba con el de abajo. Y me quedaría 3.1 sobre 3. Solo hay 3 escenarios posibles. Mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. 3.1 dividido para 3 me da 1.03. Estamos en el caso 1, el que decimos que es imposible en nuestro universo. ¿Por qué es imposible matemáticamente? Miren qué pasa si yo hago esto. 1 menos 1.03 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 1 menos 1.03 al cuadrado me da raíz de menos 0.06. Y hemos llegado a una violación matemática. Porque esto no tiene solución. No existen raíces en números negativos. No existen. Entonces, matemáticamente es imposible superar la velocidad de la luz. No se puede. Nada puede ir más que la velocidad de la luz porque las ecuaciones relativistas literalmente se rompen. Aquí se rompe. Esto es un error matemático. No se puede resolver. Tendría que existir un tiempo que sea negativo. Digamos, unas menos 3 horas. Y eso viola los principios de nuestro universo. Por eso no se puede, y entre otras razones, viajar a la luz. Porque las matemáticas de las ecuaciones de la relatividad se rompen cuando intentamos hacer eso. Y aquí lo he demostrado. Aquí lo acabo de demostrar matemáticamente. Ojo, esta cosa es muy importante. A esto que he dicho sí quisiera que lo anoten bien y si quieren repásenlo porque este tema sí puedo evaluarlo. En este parcial yo no voy a tomar tantos ejercicios teóricos, ejercicios como tal. Va a haber bastante teoría en este parcial. Así que esto que acabo de poner, que ya lo borré, ustedes lo pueden revisar en la grabación y si tienen alguna pregunta me la hacen. Pero ¿cuál es la clave? Nada puede viajar más que la luz, porque matemáticamente esta ecuación se rompe. Ahora sí, regresemos a donde nos habíamos quedado. ¿Cómo se calcula este tiempo? Recuerden que es el tiempo que ve el observador de afuera. Y este es el tiempo que ve el observador de adentro. Todo esto que está aquí, voy a borrarlo. Todo esto que está aquí, lo que está solo amarillo, tiene un nombre en física. Se lo llama el factor de Lorentz. Y nosotros lo escribimos con esta letrita, que es como una Y. Esto es igual al factor de Lorentz. 1 menos la velocidad dividido para la luz al cuadrado. Por lo tanto, el tiempo prima va a ser igual al tiempo de adentro. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existe este factor. No van a ser iguales, niños. Si fuesen iguales tendría que ser así. 5 es igual a 5. Pero hay este factor. Que aquí puede ser 1.5, puede ser 2. Y ahí es donde se cambia esto.
Y como vimos matemáticamente, esto jamás puede ser 1. Esto no puede ser 1. No puede. No existe manera de que esto sea 1. Esto siempre tiene que ser menor a 1. Siempre. Siempre tiene que ser menor a 1. Esto de aquí, y jamás va a ser 1. Para que sean iguales. Porque matemáticamente no puede dar 1. No puede. No puede dar 1. De esto tendría que ser 0. Bueno, por así decirlo. ¿Verdad? Es decir, no tendría que haber movimiento. Si B vale 0, no hay movimiento. Y no hay relatividad. Así que queda demostrada que para dos observadores el tiempo será distinto. Y esta es la ecuación que lo demuestra. El tiempo medido por el que está afuera no va a ser el mismo que el tiempo medido por el que está adentro. No, por esto que está aquí, el factor de Lorentz. El factor de Lorentz. Espero que esta explicación la hayan podido entenderla. Es bastante de imaginarse las cosas. Resumiendo todo lo que hemos visto, espero que hayan entendido este ejemplo y si no pueden regresarlo. Pero la clave es la siguiente. El tiempo que medirá el que está adentro va a ser diferente al tiempo que mide el de afuera. Va a haber una dilatación temporal. Uno va a percibir más que otro. ¿Cuánto es ese más? Ya vamos a hablar de eso. Pero los tiempos no van a ser iguales. Porque este tiempo va a ser 1. Este tal vez sea 1, pero este factor me lo cambia. Este factor de Lorentz va a hacer que el tiempo cambie. Y se calcula de esta manera, que es lo que está aquí. Entonces, ¿qué les parece si ya vemos esto en práctica en un ejercicio para ver cómo mismo funciona? ¿Les parece? Entonces, dejamos todo esto y recién hemos visto la primera. Después vamos con la contracción Lorentz. Planteemos el siguiente ejercicio. Tenemos un avión supersónico, es decir, un avión que viaja a velocidades mayores que las del sonido, que viaja a una velocidad de 2.5 kilómetros por segundo. Imagínense, 2.5 kilómetros por segundo es hartísimo. Cada segundo recorre casi 3 kilómetros. Imagínense eso, ¿verdad? Entonces, en un vuelo de entrenamiento, el piloto que está dentro del avión observa que su cronómetro mide un total de 1800 segundos, lo que serían unos 30 minutos de vuelo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tiempo medirá un observador quieto? Es decir, que esté estático. Entonces planteemos el ejercicio. Tenemos un avión supersónico como los cazas o los jets de vuelo que viaja a una velocidad, vamos a decirle velocidad del avión, de 2.5 kilómetros por segundo. 2.5 kilómetros por segundo. Ok. Tenemos nosotros ahora a un observador que está quietito. El piloto que está adentro va a medir un tiempo en su reloj. En su reloj que está ahí, él va a ver su reloj en su mano o en el panel. Y este reloj va a medir un tiempo de 1800 segundos. La pregunta es, el observador que está abajo, que también está quieto, mejor dicho, el de aquí está en movimiento, ¿medirá lo mismo? ¿O cuánto medirá? Vamos a verlo. Y aquí entra la famosa dilatación temporal. Aplicamos la fórmula. Siempre el observador estático va a ser T'. Siempre. El observador estático va a ser T'. Por lo tanto, el observador que está dentro del objeto que viaja rápido va a ser T sub 0.
Y ya con eso simplemente aplicamos la fórmula. T' va a ser igual a T sub 0, mejor dicho, a ver, lo dibujé mal. T sub 0 dividido para 1 menos la velocidad de lo que se mueve, que es el avión, dividido para la de la luz al cuadrado. Ojo, fíjense que estamos trabajando con kilómetros sobre segundo. Así que en este caso la velocidad de la luz se da en kilómetros segundos, que es 300.000. Y vamos a resolver esto. Para ello voy aquí a ver una calculadora científica. Y aplicamos la fórmula. T sub 0 es el tiempo que mide el observador interno, 1800. Raíz cuadrada de 1 menos la división de estos dos valores. B, ¿cuánto es B? 2.5. Y C es la velocidad de la luz, que es 300.000. Ojo, 300.000 kilómetros por segundo y 3 millones si son metros sobre segundo. Y hemos encontrado esto. Ok, aquí es cuando viene la pega de este tema. Aquí es cuando viene la confusión de este tema. Entonces, aquí viene el tema. Fíjense que al haber yo hecho esto me da un valor de 1800, que es el mismo que midió aquí. Es el mismo. Al hacer todo esto me dio 1800 segundos. Nosotros pudiésemos llegar a concluir entonces que el tiempo que mide el observador de afuera es igual al que está adentro. Sí y no. Sí, por qué y no por qué. Y aquí viene un tema al que quiero hablarles. Recuerdan que nosotros habíamos conversado al principio de esta clase que todo esto, fíjense lo que está aquí, es cuando nos acerquemos a velocidades de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundos. Y yo les pregunto, ¿el avión está volando a una velocidad cercana a la luz? 2.5 es mayor que, es cercano a 300.000. La respuesta es no. Como este valor es extremadamente pequeño y no se acerca nada a 300.000, la diferencia va a ser, no va a haber diferencia, es la misma. Eso por responder no. Eso por responder que sí son iguales en tiempo. Pero ahora vamos a ver por qué no son iguales. Y para eso quiero utilizar una calculadora bien científica. Y ya les explicaré por qué. 1800 lo voy a dividir para 1 menos 2.5 dividido para 300.000. Todo esto le va al cuadrado. Y todo esto le voy a sacar raíz. Y me da, a esto quería llegar. Fíjense que esta calculadora, la que yo siempre uso, Desmos, me dio un valor 1800, que no me convenció. Pero si utilizo la de acá, me da un valor mucho más exacto. 1800, ahora sí vamos a ver lo que me da. 1800, ojo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2 segundos. Es decir, que la dilatación lineal fue de todo esto. ¿Cuánto es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62 microsegundos.
62 microsegundos. Perdón. 0.62 microsegundos. O 620 nanosegundos. Y ese es el tema de la dilatación temporal, niños. No se percibe. En pocas palabras, no se percibe. Pero sí existe. ¿A qué me refiero? Que el tiempo pasó más lento para el que está aquí que para el que está aquí. Para el que está adentro, el tiempo midió 1800 segundos. Sí, porque estaba viajando a una velocidad muy rápida. Yo les dije, mientras más rápido viajemos, más pequeño será el tiempo para nosotros. El que estaba quieto, su tiempo midió más, pero ese más fue microscópicamente chiquito. 0,000000062 segundos. Microscópicamente chiquito. Microscópicamente chiquito. Microscópicamente chiquito. Sí se entiende. La dilatación del tiempo existe, sí. El que estaba en el avión midió menor tiempo que el que está parado. El que está parado midió este tiempo, pero la diferencia es asquerosamente pequeña. Pero existe. Existe y de verdad existe. Ahora, ¿qué sucedería si en vez de 2.5 kilómetros por segundo, este objeto que esté aquí viajara al 99,99% de la velocidad de la luz? 99,99% de la velocidad de la luz. ¿Cómo sería eso? Ojo, primero destaquemos algo. Hacer esto actualmente es imposible debido a los recursos y a la tecnología. Es imposible. Pero ¿qué pasaría si alguien viajara al 99% de la velocidad de la 99.999% de la velocidad de la luz? Es decir, que esto viaje como la luz, rapidísimo. La pregunta es, ¿la dilatación temporal será mayor? Fíjense que con 2.5 kilómetros la dilatación temporal es una cosita chiquitita, 0.62 microsegundos. Pero si viajáramos mucho más, ¿será mayor? Vamos a verlo. Y aquí viene lo interesante y lo que en las películas se ha visto. Tiempo inicial va a ser igual, y aquí 1 menos, vamos a decir que esta es la velocidad que lleva. El 99%, 99.99% de la velocidad de la luz dividido para la velocidad de la luz al cuadrado. Lo pongo de esta manera para simplificar datos, ya van a ver por qué. Entonces, el tiempo que original mide el piloto son 1800 segundos. Y esto sería igual, esto para escribirlo matemáticamente 0.9999 por si acaso. 0.9999 por la velocidad de la luz dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Fíjense que la velocidad de la luz se va con la velocidad de la luz, así que ni la calculo, solo me interesa este valor de aquí. Y vamos a ver cuánto es la diferencia ahora, y aquí puede que se asombren. Vamos a verla acá. Vamos a verla acá, a ver qué tal. Sería 0.9999 y aquí se va. Y esta sería la diferencia. La diferencia sería de 127.282 segundos. 127.282 segundos. Fíjense la gran diferencia de pasar de una cosa extremadamente pequeña a 127.000 segundos. Vamos a ponerlo en perspectiva, segundos a horas.
¿Cuántos son 127.282 segundos? 127.282 segundos. Aproximadamente 35 horas. Fíjense cómo la dilatación temporal funciona muchísimo. Ahora sí nos hemos acercado a un valor extremadamente alto de la luz. Y ahora la dilatación temporal se siente. Es decir, y aquí viene lo loco, la media hora para este hombre, la media hora que estuvo en el cielo a esta velocidad, a alguien aquí en la Tierra habrá sido casi un día y medio. Casi un día y medio, niños. Si alguien viajara a esta velocidad 99.99 y viajaras media hora, nosotros aquí en la Tierra habrán pasado un día. Y eso si viajaras media hora. ¿Qué pasaría si viajáramos una hora? Solo hay que subir esto al doble. Sería este numerazo. Si usted viajara una hora a esa velocidad, nosotros aquí en la Tierra habrán pasado casi 3 días. Casi 3 días. Esto es una hora. Una hora es esto. ¿Y qué pasa si en vez de una hora usted viaja 24 horas? Un día. Un día que usted viaje ahí en ese avión a esa velocidad, a nosotros aquí en la Tierra serían 1697 horas. Vamos a ver horas a día. ¿Cuánto es eso? Serían aproximadamente un mes. Un mes, mire. Si usted viajara un día con esta velocidad de la luz, nosotros sentiríamos que es un mes. Un día nosotros habrá pasado un mes. Esto es lo maravilloso de la relatividad especial. El tiempo es distinto y es maravilloso. El tiempo es distinto para todos, dependiendo de la velocidad. Y ojo, aquí hemos hablado solo del 99.99. Pero si lo hiciéramos al 99.9999999, 6 veces 9, la cosa cambia bestialmente. Vamos a verlo. Solo hay que añadirle, serían 3, 6, 7, 8, 9 en total. 3, 6, 7, 8. Y aquí solo 4. 5, 6, 7, 8. Si usted viajara al 99,9999999% de la luz, media hora, niños, de viaje, media hora de viaje serían aproximadamente 4 meses, 5 meses. Bestial, ¿verdad? Si viajáramos a esta velocidad, media hora de viaje sería igual a 5 meses aquí en la Tierra. Y esto puede seguir. Añadámosle 2 9 más. 2 9 más. 1, 2. Media hora de viaje sería igual a... Imagínense, si viajásemos a esta velocidad 9999999 sería igual a aproximadamente 145 siglos. 145 siglos. Si viajásemos al 99,9999999%, media hora usted viajando, media hora, imagínense, media hora, sería más tiempo, 145.000 años. 14.000 años. 14.000 años. Media hora. Aquí se entiende el poder de la relatividad. Por eso es maravilloso este tema. Y así podemos seguir hablando de más ejercicios sobre este tema. Más ejercicios.
Pero en este tema nosotros cuando hablemos de velocidades cercanas a la luz, siempre utilizaremos la siguiente forma. Algo multiplicado por la velocidad de la luz. 1 multiplicado por la velocidad de la luz representa el 100%. 0.99 representa el 99%. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 0.6 por C representaría el 60% de la velocidad de la luz. Entonces, creo que ya ha quedado bastante claro cómo funciona la dilatación temporal, que es increíble. Imagínense, viajando a esta velocidad, usted viajaría más rápido, y si usted se va media hora, la humanidad habrá pasado por miles de años. Haciendo esto se entienden mucho mejor las premisas de las películas, o las escenas de la película de Interestelar o la de Buzz Lightyear, en la que Buzz Lightyear viajaba un ratito y cuando regresaba la gente de su planeta ya estaba más vieja. Y en Interestelar pasó lo mismo. En un planeta se quedaron un ratito y cuando volvieron pasó eso. La dilatación temporal existe, sí. En el universo se puede existir, pero nosotros no podemos ser capaces de alcanzarla porque ninguna máquina puede viajar a esta velocidad aún. Vamos a hablar ahora acerca de la contracción de Lorentz. Bueno, eso nos lleva antes de seguir, a la famosa paradoja de los gemelos, que es más o menos lo que ya dije hace un ratito. Se tienen dos gemelos que nacen y tienen la misma edad, pero uno se va en un avión, en una nave espacial que viaja a un porcentaje de la velocidad de la luz. Digamos que viaja al 99.9% de la velocidad de la luz. Y se va por un ratito de viaje. Digamos unas 2 horitas. Unas 2 horitas. O no, vamos a decir unas 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. Cuando regresa, el que se quedó en la Tierra, digamos que tendrá 60 años. Mientras que para el que quedó adentro simplemente han pasado 5 horas. Esa es la famosa paradoja de los gemelos. En la página 160 de su libro está ahí explicada bastante sencilla. ¿Por qué? Por lo que ya he explicado, por la dilatación temporal. Mientras que para uno fueron 5 horas, para otro pueden haber sido 60 años, como ya lo expliqué abajo matemáticamente. Pero esto no solo pasa con el tiempo, también pasa con las distancias, y eso es el siguiente y último tema, la contracción de longitudes o contracción Lorentz. Y si ustedes ven, nuevamente encontramos esto de aquí, el factor Lorentz. Entonces podemos decir que cuando las velocidades se acercan a la velocidad de la luz, las longitudes de un observador u otro son distintas. Este sería el observador que está quieto y este el que está viajando. Y este el que está viajando, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Dice, vamos a tener este de aquí, un astronauta. Un astronauta está en un viaje espacial y mide que su nave en la que viaja, su nave espacial, mide 200 metros. Es grande la nave espacial, ¿verdad? Entonces, digamos que él está, él está dentro, el astronauta, y sabe que mide 200 metros. La pregunta es, si un observador quieto, digamos otro astronauta que está fuera en el espacio flotando, o sea, se va a morir porque no está anclado a nada, viera que este de aquí, esta nave está viajando al 0.6 de la velocidad de la luz, es decir, al 60% de la velocidad de la luz, la pregunta es, si él la midiera, ¿cuánto mediría la longitud? Aplicamos la contracción de Lorentz. La longitud del observador quieto
quieto es igual a la longitud del observador interno multiplicado por el coeficiente de Lorentz, que es el que ya hemos visto, o el factor de Lorentz, mejor dicho. Por lo tanto, sería igual a los 200 metros por raíz de 1 menos 0.6 de la velocidad de la luz dividido para la velocidad de la luz y todo esto al cuadrado. Se va la velocidad de la luz con velocidad de la luz y nos queda esto. Al hacer esta multiplicación nos da que la longitud final, o la que mide el observador quieto, es de 160 metros. 160 metros. Distinto a los 200 que mide el otro. Es decir, el que está aquí lo estaría viendo más chiquito o más aplastado. Lo estaría viendo más pequeño. Más pequeño lo estaría viendo. Interesante. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ya vamos casi una hora de clase. Si a ustedes les interesa saber un poquito más de esto, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Busquen la siguiente manera, relatividad especial de este canal de divulgación científica llamado Quantum Factor, que es espectacular. Tiene una serie de videos en las que, bueno, sin ver la publicidad, en las que aparecen distintos temas. Es más, de aquí yo tomé estos dibujitos que están aquí. Aquí explica de una manera bastante ilustrativa todo lo que yo he hablado. Claro, él no aborda la matemática interna de esto, eso lo hago yo acá. Pero él lo hace de una manera bastante interesante. Aquí les explica lo que he visto, pero esto es lo que quiero mostrarles. Aquí se explica en 4 minutos por qué un observador que está quieto miraría más pequeño la nave. Y él explica lo de la luz, porque la luz es la que afecta a eso. La luz literalmente se curvaría, o se haría mucho más, o sea, no es que se curva, llega más lento para nosotros. Aquí le explica todo eso, por así decirlo. Por eso es que nosotros veríamos como si estuviese alargado o achicado un objeto. Aquí se explica. Son un total de 9 videos, son cortos, menos de 10 minutos en total si quieren ampliar este tema. Entonces, con eso en mente, hemos concluido el primer punto acerca de la famosa teoría de la relatividad especial. Pero aún no hemos terminado. Nos toca hablar ahora de otro elemento importante de la relatividad general. Uno de las ecuaciones más famosas de toda la historia. E es igual a mc al cuadrado. ¿De dónde nace? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué decimos que está casi incompleta esta fórmula? Eso lo veremos en la próxima clase. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que hayan entendido este tema. Y con esto ya pueden realizar el primer deber que se les habrá subido y estará disponible hasta el día martes a medianoche. Adiós.